Cordial saludo, tutor y compañeros de la UNAD. El día de hoy estoy con mi compañero José Luis Santamaría Ardila, quien también está en el programa de música, así como yo. Y pues él me va a estar colaborando con unas preguntas para socializar el tema de Franz Joseph Haydn en mi podcast. Entonces, sin más preámbulos, voy a darles un pequeño contexto de quién fue este señor Franz Joseph Haydn y por qué es importante. Entonces, Franz Joseph Haydn fue un compositor austriaco, nació en 1732 y fallecido en 1809. Es considerado uno de los pilares del clasicismo musical junto a Mozart y Beethoven. Ellos tres son considerados unas personas muy importantes en el clasicismo musical. Su trabajo ayuda a definir la estructura de la sinfonía y del cuarteto de cuerdas, dos de las formas más importantes en la música occidental. O sea, fue una persona demasiado importante e influyente para el clasicismo musical. Entonces, ya dándoles ese pequeño contexto, mi compañero José Luis me va a estar haciendo unas preguntas para pues poder enfatizar más en el tema y sobre la vida de Franz Joseph Haydn. Bueno, Juan Pablo, pues primeramente agradecerle a su merced por este espacio que su merced me está brindando para pues poder debatir esto que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, bueno, Juan Pablo, cuéntame en qué época vivió y qué características tenía la música en ese tiempo. Claro que sí, él vivió en el siglo XVIII. Durante el periodo clásico, como lo habíamos visto previamente, pues fue un pilar fundamental de este periodo. Fue una época que buscaba equilibrio, claridad y orden en la música, o sea, buscaban armonía, que todo se escuchara muy lindo, muy estructurado. Entonces las obras tenían melodías elegantes, armónicas, claras y una estructura lógica. Entonces todo el tiempo buscaban como la perfección armónica y la estructuración. Uy, increíble, Juan Pablo. O sea, Ujú. yo digo que en todo esto debe haber un trabajo muy increíble Claro que sí. en France, ¿no? Debe Ujú. haber un trabajo muy increíble en él, pero uy, súper. Bueno, ¿qué influencia tuvo el lugar donde nació en su formación musical, Juan Pablo? Claro, Haydn nació en Rorau, Austria, en una familia muy humilde. Desde pequeño mostró un talento musical y fue enviado a Viena. Como ya conocemos, en esa época Viena era lleno de arte y cultura y pues eso marcó profundamente su carrera. Él fue formado desde niño allá. Entonces yo creo que es un aspecto fundamental, muy importante de la vida de Haydn, que pues desde pequeño fue formado en un entorno musical, artístico y cultural muy enriquecedor. Uy, súper, súper, Juan Pablo. Me imagino que en la vida de Franz, me imagino que, digamos, mucho por herencia, mucho por familia, sí, o Claro, sea, podría de ser. mucho herencia, yo creo que viene eso, ¿no, Juan Pablo? Claro, podría ser. Para heredar ese talento. Ujú. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo fueron los primeros años de Haydn en su formación musical? Claro, desde joven él demostró talento para la música. Mostró un talento muy impresionante, pues a los 8 años fue reclutado para el coro de la Catedral de San Esteban en Viena, donde ya Ush. previamente habíamos mencionado que pues había crecido, donde aprendió teoría, violín y teclado. Y pues realmente él tuvo no muchas capacidades económicas, si hablamos de la vida que tuvo de pequeño, pero sin embargo él nunca dejó de estudiar por su cuenta, fue muy autodidacta y pues yo siento que eso lo llegó a favorecer en el crecimiento musical que tuvo y pues realmente eso es muy importante, ser Claro, o autodidacta. sea, fue muy disciplinado, ¿no? Claro, Fue muy disciplinado para lograr eso, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo fueron los primeros años de Haydn en su formación musical? los primeros años de Haydn, claro que sí. Como ya te había respondido previamente en la pregunta anterior, esto fueron unos años llenos de arte en Viena. Y pues realmente él destacó por eso, porque estuvo desde pequeño en Viena, autodidacta y tras del hecho aprovechaba todo lo que podía aprender en los momentos en los que estaba en Viena. Increíble, Juan Pablo. ¿Por qué se le conoce como el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerdas? ¿Por qué, Juan Pablo? Porque pues él perfeccionó esas formas musicales, la sinfonía y el cuarteto de cuerdas, tomaba estructuras simples y las transformó en composiciones equilibradas, llenas de ingenio y emoción, sentando las bases de lo que hoy conocemos como sinfonía clásica, o sea, él tomaba estructuras demasiado simples y las transformaba en composiciones equilibradas e incluso más complejas, Uf, dando increíble. todo ese ingenio y esa emoción que lo caracterizaba a él. Uf, Juan Pablo, o sea, el trabajo que lleva este hombre es algo muy increíble, ¿no? Sí, Todo el proceso musical, o sea, desde pequeño
hasta lo que fue, digamos, por decirlo así, escalando, ir creciendo, ¿no? Totalmente de O acuerdo. sea, algo muy increíble, Juan Pablo. Ujú. Juan Pablo, ¿cuántas sinfonías compuso Haydn y qué las hace tan especial? Cuéntame. Él compuso 104 sinfonías, lo cual ya es un número Uf, claro. impresionante, o sea, son demasiadas sinfonías. Lo especial es que cada una tenía un carácter propio muy del estilo de Haydn. Otras eran alegres, otras dramáticas, y muchas incluían sorpresas musicales que el oyente no se esperaba, pero que captaba fácilmente la atención del oyente, pues porque era algo nuevo para la época, algo innovador, pero sin perder esa esencia que era dramática, alegre o con sorpresas. Uy, increíble, Juan Pablo, ¿no? Ujú. O sea, yo digo que el proceso de Franz, o sea, digamos de él sentarse, de empezar con una melodía, de Sí. inspirarse, de tomar como esas cosas mínimas, digamos, por decirlo así, bueno, un día, digamos, por decirlo así, un día triste, y que él se enfocó en ese día triste y empezó a Totalmente. componer, o sea, algo muy, Sí, enfatizaba mucho muy, las uff, emociones. no, claro, Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo, ¿podrías mencionar algunas de sus sinfonías más famosas, por Claro favor? que sí. Entre las más conocidas está la Sinfonía número 94, que se llama La Sorpresa, que destaca el mismo estilo de Haydn y que destaca muchas cosas que ya habíamos mencionado previamente, como esa felicidad, esos cambios que atraían al oyente. Otra sinfonía es la número 101, El reloj. El reloj. También una sinfonía muy Sí, emblemática en su época y que realmente a hoy en día se sigue escuchando. Y pues la número 104 que se titula Londres. Y pues Londres. cada una refleja su sentido del humor y su creatividad, pues muy contundente del estilo de él. Oiga, súper Juan Pablo, súper digamos como tener esta charla, como saber todo Sí, esto muy bonito. de Franz Joseph, o sea, algo muy, muy lindo. ¿Mm? ¿Qué influencias tuvo Haydn sobre otros compositores como Mozart o Beethoven? Claro, Haydn fue maestro y amigo de Mozart, nada más Oiga, y nada sí, menos. o sea que eran compadres. Ah, Sí, fue y madre. mentor de Beethoven. O sea, él fue el que lo llevó, el que por decirlo así, le enseñó algunas de sus bases como mentor. O sea, Sí, ambos aprendieron de su forma de componer y de su dominio de la estructura. Entonces, lo que fue Mozart y Beethoven aprendieron de su manera de componer y de su dominio de la estructura musical. Sin Haydn probablemente el desarrollo del clasicismo habría sido distinto porque tal vez no hubiera acogido a Beethoven y pues no hubiera sido amigo de Mozart. Entonces, sin Haydn, de pronto la historia como la conocemos hubiera sido muy diferente. uy, súper, ¿no? Ujú. O sea que como, o sea, como que entre todos Claro, una colaboración claro, o porque algo. pues Haydn fue el mentor de Beethoven y pues fue maestro y amigo de Mozart. Oiga, súper, ¿no? Digamos como tener o sea, esa amistad, Claro, como yo decirle a usted, Juan Pablo, ¿no? Necesito esto y digamos entre nosotros dos podernos, digamos, ayudar, colaborar, o sea, algo totalmente. digamos, algo muy lindo Sí, entre entre esa confianza como amigo, ¿no? sí. Bueno, ¿cómo contribuyó al desarrollo de clasicismo musical, Juan Pablo? Bueno, él definió la forma de la sonata y dio equilibrio entre melodía y armonía y consolidó las formas instrumentales más importantes del siglo XVIII. O sea, la Uy, contribución de Haydn realmente para lo que conocemos hoy en día como la forma de sonata, el equilibrio entre melodías y armonía, fue algo muy importante, fueron contribuciones demasiado importantes. o sea, todo muy increíble, ¿no? Totalmente. Juan Pablo, cuéntame, Juan Pablo, bueno, digamos qué mensaje nos da Franz Joseph, qué él nos deja para nosotros. Cuéntame, Juan Pablo. Bueno, realmente nos deja lo que te digo, muchas contribuciones a la historia del clasicismo musical, nos deja una pequeña enseñanza al momento de ser autodidacta en una época por más que no tenía recursos. Entonces yo creería que pues esa es como la enseñanza que nos deja y aparte pues no, imagínate esa historia tan maravillosa que Claro. pues estábamos contando aquí. Entonces sin más preámbulos yo me despido. Soy Juan Pablo Forero Cruz, encantado de hablar de este tema con mi compañero José Luis Santamaría Ardila. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias.